Vamos a dejar hasta ahí las wildcards como concepto y ahora vamos a retomar las listas de control de acceso estándar, que es lo que a nosotros realmente nos importa. Las listas de control de acceso estándar tienen una característica súper importante y es que filtran paquetes o más bien seleccionan paquetes IP basándose única y exclusivamente en la dirección IP de origen. Cuando entra un paquete IP en el router mira el encabezado IP y va a fijarse cuál es la IP de origen para aplicar una política de seguridad utilizando Access List estándar. La Access List estándar no mira el destino del paquete, no mira los puertos, no mira el tipo de protocolo IP, no mira absolutamente nada más que de a dónde viene. ¿Ya? Una forma de ver esto es la siguiente. Siempre uno cuando explica el tema de las listas de acceso pone el ejemplo de un guardia en una discoteca, ¿ya? En un club. Entonces, si ustedes se imaginan, yo creo que más de alguna vez habrán ido a una discoteca, no me digan que no. Entonces, para poder entrar a esta discoteca, hay un guardia. Muchas veces hay más, pero para nuestro ejemplo vale uno. Si nuestro guardia fuese un control de access list estándar, en vez de preguntarnos para dónde vamos, nos va a preguntar de a dónde venimos. ¿Ya? Oiga, ¿usted de dónde viene? Yo vengo de Chile. Ah, sabe que usted no puede entrar. ¿Y usted de dónde viene? Yo vengo de Brasil. Ah, sí, por supuesto, pase. Bueno, esta persona tan discriminadora en realidad mira el origen. ¿Ya? No le interesa si ese brasileño va a dar lo mismo. Porque este guardia de Access List estándar solamente mira el origen, de a dónde viene. ¿Ya? Y eso marca toda la diferencia. Después vamos a ver las listas de acceso extendidas, que ahí ponen un guardia mucho más riguroso y su checklist que tiene en la mano, su ticket, dice, bueno, ¿usted de dónde viene? Vengo de Chile. ¿Hacia dónde va? ¿Ah? Voy, mire, ¿sabe qué? Voy hacia España. No sé. Sí, dígame cuáles son sus puertos de origen y destino. Y este guardia, llamado lista de acceso extendida, mira todos esos parámetros. Pero por ahora, las listas de acceso estándar solamente miran de a dónde venimos. ¿Cómo se configuran las listas de acceso estándar? Hay dos maneras. La primera forma de escribirla es la access list numerada o numbered, y la segunda se llama nombrada o named. ¿Ya? La diferencia está simplemente en la forma de escribir, pero la funcionalidad es exactamente la misma. Las access list numeradas llevan un número luego del comando access list que identifica si es una lista de acceso estándar o extendida. Las listas de acceso estándar siempre van entre el número 1 al 99. Y esto por favor recuérdenlo muy bien porque son preguntas muy típicas de los exámenes de certificación. Y también adicionalmente van entre la 1300 y la 1999. ¿Ya? Estas son las listas de acceso estándar. En el caso de las listas de accesos nombradas, en vez de utilizar un número del 1 al 99, nosotros podemos asignar un nombre. Naturalmente que es mucho más cómodo trabajar con nombres. ¿Ya? Un consejo que siempre yo le doy a mis alumnos, cuando configuren un router y tengan que asignar una variable, por ejemplo, en este caso el nombre restringe salida, escríbanlo con mayúscula. Porque así cuando ustedes escriben show running config, van a ver que ese es un valor que ustedes mismos ingresaron. Imagínense que ven el comando IP access list standard system y todo con minúscula. Puede ser que uno no sepa si en realidad system es un comando de sistema o es un nombre que usted asignó. Pero la manera más fácil de saber es escribiéndolo con mayúsculas y ahí vas a ver, ah, sí, este es un valor que yo mismo configure. Bueno, aparte de tener un número, las access lists tienen una política que en este caso siempre es permit o deny. O permite o deniega el tráfico. ¿Ya? Esa es la política. Y luego tienen una combinación de dirección IP más wildcard o la palabra host o la palabra any. Cualquiera de estos sirve para identificar el origen del paquete IP. ¿Ya? Recuerden que estos filtros solamente en base al origen. Entonces, podemos utilizar una IP wildcard para seleccionar un rango. Podemos utilizar la palabra clave host y asignar un IP puntual, por ejemplo, 1111.
O podemos utilizar la palabra any. Any, que significa cualquiera, hace alusión a todas las direcciones. No puedo dibujar. Ah, ya, muy bien. Ahí sí. Todas las direcciones posibles. Muy bien. Entonces, tenemos la política y además el origen del paquete. Fíjense que esto se llama Access List. Access Control List. Y es una lista. Mucha gente a veces se confunde, sobre todo cuando está empezando a trabajar en redes y empieza a asignar este número con números sucesivos. 1, 2, 3, 4, 5. Al hacer eso se crean 5 listas independientes. 5 listas diferentes. El número identifica a la lista completa. Y cada una de estas líneas que hay aquí, cada una de estas entradas, también tiene un nombre y se conoce como Access Control Entry o ACE. Así que si a veces les dicen, oiga, modifique la ACE X, quiere decir que tienen que modificar una de las líneas de la Access List. Así que una ACL está compuesta de múltiples ACE, ACE1, ACE2 y así. Bien. Las listas de acceso, aparte de permitir o de negar el tráfico, también tienen la opción de utilizar la palabra clave remark. Y remark es simplemente para poner un comentario a continuación, un texto, un string, que a nosotros nos facilita el entendimiento de qué es lo que viene a continuación. Esto es totalmente opcional. Pero si usted quiere poner, por ejemplo, permite salir al administrador, puede ingresar una lista de acceso, una línea, una ACE, que no se va a procesar, simplemente va a mostrar un string. ¿Ya? Este es el formato entonces de las listas de acceso estándar. Entonces, ¿qué hace directamente la Access List 1 que ustedes ven en pantalla? ¿Pueden tratar de resolver esto? Vean bien, traten de entender bien qué es lo que sucede aquí. Tenemos una lista que permite un host puntual, luego tenemos una ACE que deniega. Pero fíjense que tiene una combinación IP y wildcard. ¿Cuáles son las IPs que se están denegando aquí? Esa es la pregunta. Y luego tenemos una instrucción que permite todo el tráfico. Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Esta lista de acceso bloquea el acceso a las direcciones de origen 60.0, 60.2 y 60.3. Mientras que a la IP 60.1 y a todas las demás se les permite el acceso. ¿Por qué así? Bueno, si ustedes se fijan acá, en este operador, en esta combinación IP y wildcard, tenemos que la wildcard final es 3. Entonces, si yo escribo el último octeto en binario, voy a tener 0, 0, 0, 0, dos ceros más, y un 1 y un 1. Ese es un 3. Y en el último octeto de la dirección IP, si yo escribo esto, fíjense bien, voy a escribir eso, todos en 0, ahí sí, todos en 0, puedo separar inmediatamente acá cuáles son las IPs que van a ir rotando los bits. En este caso solamente los últimos 2 bits van a ir rotando, ¿sí? Puede ser 0, puede ser 1. De toda esta combinación, si esto yo lo extraigo aquí, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Y el primer caso va a ser 0, 0. La segunda posibilidad que estoy seleccionando con esta wildcard es 0, 1. Luego, 1, 0. Y la última opción, con estos 2 bits que van rotando, es 1, 1. Tengo 4 direcciones. La punto 0, punto 1, punto 2 y punto 3. ¿Sí? Y asumiendo que todas empiezan con 192, 168, 60. Entonces, en este caso yo tengo una instrucción deny, es decir, estoy denegando el tráfico a todas estas direcciones, de las 0, 1, 2 y 3. Pero antes que esta, tengo una condición más específica que me dice permite el tráfico a la IP 1. ¿Ya? Entonces, la IP 0 no, siempre se me mueve esto, la IP 0 no puede pasar. La IP 1 sí, la IP 2 no y la IP 3 tampoco. ¿Ya? Bueno, aquí les enumeré las reglas de oro de las listas de acceso. Y esto, yo les aconsejo lo siguiente, muy en serio, tomen una captura de pantalla, saquen una foto, anótenlo como quieran, pero estas 7 líneas, estas 7 instrucciones son
realmente las leyes de oro de las listas de acceso y se las van a preguntar en un examen. Absolutamente. Muy seguro. Por lo menos una o dos de estas listas aparecen en un examen. Y las otras, si no aparecen como pregunta directa, aparece implícitamente. En primer lugar, una lista de acceso estándar es aquella que va numerada entre el 1 y el 99 y el 1300 al 1999. ¿Ya? Mientras que los números 100 al 199 y 2000 a 2699 son las listas extendidas. Esta es la primera ley que uno aprende. No se olviden, por favor. Si ustedes configuran Access List 100, inmediatamente el sistema operativo habilita los parámetros de configuración para las listas extendidas. Si ustedes escriben Access List 50, como está dentro del rango estándar, solamente van a poder definir la IP de origen. Una Access List estándar solamente puede bloquear tráfico basándose en la IP de origen. Las Access List extendidas miran la IP de origen, IP de destino, puerto de origen y puerto de destino. Esto también ya lo había mencionado, es muy importante. El punto número 3, lo voy a explicar con más detalle también más adelante, pero recuérdenlo sí o sí, porque esta pregunta va de todas maneras en un examen de certificación, porque siempre preguntan lo mismo. Estas son las típicas preguntas obligatorias. ¿Dónde se instalan las listas de acceso? Y la verdad es que en la realidad no siempre se cumple esto, pero para el examen de certificación de Cisco, no se olviden. No se olviden de esto. No importa que no estén de acuerdo, apréndanselo así. Las access, por eso yo puse por norma general y no siempre. Las listas de acceso estándar se configuran lo más cerca posible del destino, lo más cerca, es decir, mucho más allá del destino, y las listas de acceso extendidas lo más cerca del origen. ¿Ya? Voy a explicar este concepto en más detalle un poco más adelante. Lo voy a hacer, no se preocupen. Pero por ahora, recuérdenlo bien. Cuarto, se puede escribir la palabra host para reemplazar una IP con wildcard 0000. ¿Ya? Ejemplo, ahí tenemos uno muy claro, dice Access List 2, deny 192.68.3467.000. Es exactamente lo mismo que escribir host 192.168.3467. Y eso es porque la wildcard 00, como tiene los 32 bits en 0, significa que va a seleccionar exactamente esos 32 bits de la dirección IP. ¿Ya? Así que ustedes pueden, en vez de escribir 000, pueden ahorrar un par de teclas y escribir host. Asimismo, la palabra any puede reemplazar una wildcard con el valor 255, 255, 255 para seleccionar todas las IPs posibles. Muy útil cuando hay tráfico que va hacia internet, por ejemplo. Y esto puede ser, de hecho, es por la siguiente razón. O sea, si yo escribo la combinación 111 con la wildcard 255, 255 y los 32 bits correspondientes, o escribo 222 con la misma wildcard, no importa cuál IP yo escribo aquí, porque estoy diciendo que los 32 bits de esa wildcard van a ir rotando. Así que puedo escribir cualquier dirección. Si quiero 0000 también, da lo mismo. Como la wildcard es 255, 255, 255, 255, los 32 bits son comodín. Entonces, para no escribir tantos números, ustedes pueden reemplazar por any, que significa todos. Y lo último es una cuestión ya absolutamente importante, y es que todas las listas de acceso llevan al final una norma implícita que se llama deny any o deny IP any. Todo el tráfico por defecto se bloquea. ¿Vean? Si miramos un poquito el ejemplo anterior, aquí, creamos la lista de acceso 1 y yo agregué esta opción manualmente. Puse permit IP any, permití el tráfico, porque si yo no hago esto, si yo no agrego esta línea, va a quedar todo bloqueado, porque al final de esto va una lista que deniega todo, pero que no se ve. Esa lista, esa access control entry más bien, esa entry, ¿sí? La última entrada, la última parte de la lista de acceso al final, siempre deniega todo. ¿Ya? Y eso es porque, y aquí está la última instrucción, las listas de acceso se ejecutan en orden top-down, de arriba hacia abajo.
Es decir, el router recorre una a una las ACE y ejecuta la primera con la que haya una coincidencia. Luego no sigue ejecutando nada más, no sigue buscando. Descarta. Entonces, si viene un paquete IP, por ejemplo, que viene desde la IP 192.168.60.5, ¿bien? Va a entrar aquí. El router va a mirar, oye, ¿coincide con este valor? No, no coincide. Veamos el siguiente parámetro. ¿Coincide con esta selección de la 0 a la 3, ¿sí? Con las wildcards? La verdad es que no coincide. ¿Y qué pasa? Como yo puse aquí permit any, entonces el tráfico va a salir a internet. Pero si no está escrito, va a llegar acá y se va a encontrar con la lista de denegación por defecto, por lo tanto este tráfico va a estar bloqueado, ¿ya? Eso es algo que muchas veces todo el mundo olvida, pero es tan súper importante. Al final siempre va un comando deny any o un comando deny IP any si es access list estándar o extendida, pero que no se ve con ningún comando, no se ve, ningún show les va a mostrar eso, pero tienen que saber que ahí está, ¿ya? Bueno, veamos ahora cómo ustedes pueden resolver el siguiente ejercicio. Cree una access list estándar que permita el tráfico a las direcciones IP que aparecen ahí, desde la 1 hasta la 10, excepto a la 5. ¿Ya? Todo el tráfico entre la 1 y la 10 tiene que estar permitido, pero la 5 no. Y el resto del tráfico debe estar bloqueado. Resuelvan eso. Luego, otro ejercicio, cree una access list estándar que permita el acceso solo a las direcciones IP 172.32.44.17, 18, 20 y de la 250 a la 254. Todas las IPs demás deben estar bloqueadas. Asuman aquí una máscara 24. Esto requiere que trabajen un poco con las combinaciones de wildcard para ver cuáles son las forma correcta de seleccionar los rangos que estoy dando, ¿ya? Entonces tienen que hacer una mezcla de las wildcard correspondientes con las normas que les acabo de dar de las listas de acceso. Pueden poner pausa a este video y les muestro inmediatamente la solución a continuación. La solución a este ejercicio es la siguiente. Para el caso de la pregunta 1, pueden crear una access list 1 que deniegue explícitamente este host, ¿ya? Lo está denegando, y luego la combinación de wildcard 0 a la 7. ¿Sí? Recuerden que el 7 binario son los últimos 3 bits de la IP, por lo tanto tengo 5 bits en 0 y los últimos 3 bits en 1, que son los que van cambiando. Y me permite, por lo tanto, de la 0 a la 7. ¿Ya? Si yo le digo que voy a permitir ese tráfico, estoy permitiendo entre la 0 y la 7, de hecho la 1 también está incluida. Y aprovecho inmediatamente de bloquear la 5 porque me están diciendo que la IP5 no puede estar permitida. Y aquí acabo de seleccionar de la 0 a la 7, pero me están diciendo también que tiene que ser hasta la 10. Por lo tanto, creo otra wildcard que permita el tráfico esta vez de la 8 a la 9 y finalmente a la 10. ¿Ya? Aquí utilicé este operador 000, pero también puedo utilizar la palabra host. Esta es la forma de resolver este ejercicio. Si ustedes se fijan, lo que tienen que analizar cuando construyan sus listas de acceso es que esto se va ejecutando de arriba a abajo y tienen que imaginarse un router que tiene aquí una interfaz de entrada y una interfaz de salida. Y cuando el router examine ese paquete que va entrando, va a mirar dentro del encabezado IP, va a mirar su IP de origen. Le da lo mismo para dónde vaya, el origen es lo que le interesa, ¿ya? Entonces, ustedes aquí tienen que ir creando sus listas de acceso en base a ese criterio. Cuando entre un paquete IP, este router va a empezar a recorrer una a una esta secuencia hasta que coincida con alguna de estas instrucciones y le va a aplicar la política que nosotros estamos dando. Entonces, si viene aquí entrando un paquete desde la IP 23.4.6, ese era un 4, no un 9, 4.6, va a entrar, va a revisar el router. ¿Coincide con la primera? No. Salta a la segunda instrucción. ¿Coincide con este bloque? Sí, porque está dentro de esta selección. ¿Y qué es lo que hago? Permite el tráfico. Listo, señor, pase. Y no sigo buscando. Si llega un paquete que viene desde la IP 23.4.10, el mismo caso. Entra aquí, el router empieza a mirar.
En la IP, la primera, ¿coincide? No. En el segundo rango, ¿coincide? Tampoco está dentro de ese wildcard. Con el tercero, no, porque se selecciona de la 8 y la 9. Y el último, si este es 10. ¿Qué dice? Permite, pase. ¿Ya? Si viene desde la 23, 4, 11, va a ser exactamente el mismo recorrido. Y aquí, como no hay ninguna instrucción que coincida, se va a topar con la instrucción de bloqueo por defecto, que es la denegación implícita, y este tráfico no va a pasar por el route. ¿Ya? Ese es el análisis que ustedes tienen que hacer para ver desde arriba hacia abajo. Veamos el segundo caso. Cree una lista de acceso estándar que permita... pasé muy de largo. Ahí sí. Que permita el acceso solo a las direcciones IP, ¿ya? Que ustedes ven ahí. ¿Cómo se resuelve eso? Ahí estaba entonces la solución. Exactamente un caso muy puntual, muy preciso, donde tienen que ustedes especificar múltiples líneas de conexión, múltiples access control entry para satisfacer este requerimiento. Bueno, si vemos aquí, tenemos que permitir el acceso a la IP 17, 18 y 20, y eso lo primero que hago es agregarla arriba. A veces también una norma muy utilizada es decir que las listas de control de acceso se escriben desde lo específico hacia lo general. ¿Ya? Mientras más específica la norma va a ir primero en la lista y mientras más general es, va a ir más abajo. Entonces aquí me están diciendo específicamente estas listas, estas IPs tengo que permitirlas, así que las escribo al inicio. Luego genero los rangos que me están pidiendo aquí, ¿cierto? Donde también tengo que permitir el tráfico y permitir el host 254 también. Y el resto debe estar bloqueado. Tampoco voy a poner acá un deny porque ya existe al final. Bueno, yo entiendo que es bastante complejo poder entender las listas de acceso en una sesión de video. Esto es muy complicado. Pero con estos ejercicios lo que estoy tratando de hacer es que ustedes busquen la lógica, busquen cómo funciona, traten de resolver el ejercicio por ustedes mismos y comparen con los resultados. Y si tienen dudas lo pueden escribir naturalmente aquí en los comentarios y ahí vamos a responder exactamente a sus dudas cuando las tengan. Lo que yo les decía anteriormente era dónde se tienen que aplicar las listas de acceso. Y esto es algo bastante preguntado, ya les decía, en los exámenes. ¿Ya? Por favor, recuerden la regla que yo les di, que creo que ya se olvidaron, ¿no? ¿Dónde se aplican las listas de acceso estándar? ¿Y las extendidas? No olviden, las listas de acceso estándar se aplican lo más cerca ¿de quién? Del destino. Y las extendidas lo más cerca del origen. ¿Ya? ¿Por qué es eso? Bueno, lo primero que voy a decir es que esta regla que yo les digo que es de oro, tampoco es tan de oro porque en la práctica no siempre ocurre esto. Pero para los exámenes, respondan eso y punto. Miren, ¿por qué las listas de acceso las tenemos que configurar más cerca del destino cuando son estándar? El parámetro el criterio de búsqueda en las listas de acceso estándar es la IP de origen. ¿Qué pasa si la política de seguridad dijese, no quiero que la red 10 ingrese a la red 30? Cree una política, una lista de acceso estándar para eso. ¿Bien? Normalmente nosotros vamos a crear una lista de acceso aquí que diga access list, 1, deny, todo lo que venga de la red 10. ¿Sí? Y la red completa 10 es 0000255, porque son máscaras 24. ¿Ya? Esa es mi instrucción. Voy a denegar todo este tráfico. Y también tengo que decir que en la misma access list, 1, voy a permitir any, cualquier cosa, porque si no pongo este comando se va a topar con la denegación implícita que va al fondo y al final va a estar todo bloqueado. Ya, esa es mi lista de acceso. La pregunta es dónde la configuro, dónde la aplico. Si yo tomo esta lista y la aplico en router 1, en la interfaz de entrada, por ejemplo,
va a pasar que se va a bloquear todo el tráfico que venga de la red 10. Y si ese tráfico va de la red 10 a la 20, también se va a bloquear. Porque estas listas de acceso estándar solamente miran el origen, de a dónde vienen. Nadie les pregunta hacia dónde van. ¿Ya? Pero la política nuestra era bloquear el tráfico entre la red 10 y la 30, no la de 10 y la 20. Al aplicar esa lista de acceso aquí de entrada, se está bloqueando todo lo que venga de esta red. ¿Ya? Por eso que es más conveniente ir al último router aquí y aplicar la lista de acceso en la interfaz de salida. Aplicarla aquí. Porque el tráfico IP, si viene desde esta red 10 y va a la 20 y va a pasar por todos los routers sin ningún problema, va a llegar aquí y no va a haber ningún tipo de bloqueo. ¿Ya? Incluso puede ser que si este enlace se cae, ahí sí, si este enlace se cae, el proceso de enrutamiento en router 4 envíe ese tráfico por acá, ¿ya? Pero como la política está aplicada en la interfaz de salida, aquí sí se va a conmutar de vuelta hacia allá. Y el tráfico se va a permitir entre la red 10 y 20. Si yo aplico esto lo más cerca del destino posible, es decir, aquí, cuando un paquete IP entre al router 6 y salga por esta interfaz, ahí lo va a agarrar el guardia y le va a decir, usted no puede pasar para allá. Esa es la razón por la cual se tienen que instalar lo más cerca del destino. Y las listas de acceso extendidas lo más cerca del origen, simplemente porque ellas ya tienen la instrucción de desde dónde vienen y a dónde van, entonces no es necesario recorrer toda la red para bloquearlo porque se puede hacer antes. Es nada más que eso. La forma de aplicar una lista de acceso es con el comando que ven aquí en pantalla en este momento. ¿Ya? Si ustedes crean esta lista de acceso, la crean, en el router no pasa nada, no hay ningún tipo de bloqueo porque simplemente crean una lista. Para que la lista se haga efectiva tienen que aplicarla. Y la forma de aplicar es seleccionar una interfaz. Esta interfaz puede ser cualquier interfaz del router. Y dentro del comando de interfaz ustedes tienen que escribir IP access group, el número de la lista de acceso o el nombre, si es que están utilizando listas nombradas, y el comando in o el comando out. ¿De qué depende eso? Depende si yo quiero atajar estos paquetes cuando vienen entrando al router o cuando van saliendo del router. Siempre hay que verse en la perspectiva de que uno está dentro del router. ¿Ah? Si lo ven de esta manera, vamos a llegar aquí a nuestro ejemplo típico que ya les había mencionado. Esto es una discoteca. ¿Ya? Vamos a poner aquí, es una disco. Muy bien. Y aquí está la entrada. Y vamos a imaginar que este recinto aquí es mucho más grande. ¿Ah? Mucho más grande. Y tiene otras, bueno, lo corrí. Tiene otros, supongamos que aquí hay otra puerta, miren. Aquí, esta es la entrada principal, acá hay una puerta y acá hay un cerco. Una cerca, una reja que no permite entrar. ¿Bien? Entonces, esta es la entrada 1 y esta es la salida 2. Y acá tenemos, supongamos, si podemos ver por dentro. Yo creo que ya le estoy llevando al límite de la imaginación y acá tiene una salida 3. Entonces, cuando entran los paquetes IP aquí, las personas, ¿cierto? Y hay una lista de acceso estándar, este guardia, recuerden, va a mirar solamente de a dónde vienen, pero no se va a preguntar de a dónde va, hacia dónde va. Entonces, ¿qué pasa si a este guardia le dicen, oiga señor guardia, usted tiene que prohibir que en esta zona llamada 2 aquí adentro, ¿ya? A la zona 2 nadie que venga de Chile puede entrar aquí, ¿ya? Porque está solamente la gente de otros países y no de Chile. ¿Bien? Ok, entonces vamos a decir ya, ups, la gente de Chile a la zona 2 no puede entrar, ¿ya? Pero si quiere ir a la zona 3 no hay ningún problema, la zona 2 está prohibida para la gente de Chile. Vamos a decir la gente de México. La gente de México no puede entrar a la zona 3, ¿ya? Pero sí puede entrar a la zona 2. Bueno, si nosotros ponemos a nuestro guardia aquí a la entrada principal, ¿bien? Este guardia solamente pregunta de dónde viene. Entonces, si viene un paquete aquí, ¿ya? Señor, ¿de dónde usted viene? Mire, yo vengo de Chile. Y mira su checklist y dice, Chile no puede entrar. Y no hay más discusión. Después viene otra persona de México. ¿Usted de dónde viene, señor? Yo vengo de México. No puede entrar. Bueno, para hacer más efectivo esto, este guardia, que es un poco
eh, no sabe mucho y lo único que puede hacer es preguntar de dónde viene. No se le ocurre preguntar hacia dónde va. Pero tengo que cumplir con la política que está acá abajo. Entonces me conviene a mí instalar al guardia en esta puerta. Aquí. ¿Sí? Y cuando llegue una persona de Chile, fíjense bien, va a entrar una persona aquí, no hay ningún problema con que entre, y él puede pasar a la zona 3 sin problema, ¿ven? Porque no hay ningún guardia. Pero cuando vaya y quiera salir desde este router y meterse a la zona 3, el guardia le va a decir, ¿y usted de dónde viene? Yo vengo de Chile, no puede pasar para acá. Si quiere pasar hacia el fondo, pero no hacia acá. Lo mismo la persona de México. La persona de México va a tener un guardia en esa puerta mirando de salida lo que sale por esa puerta. Entonces viene la persona de México aquí, se encuentra con este guardia y le va a preguntar, ¿de dónde viene usted? Yo vengo de México, no puede pasar por acá. Y si pasa por esta otra puerta, el guardia le va a preguntar, ¿de dónde viene? De México, ah, ya, puede pasar, porque él no tiene ninguna instrucción que bloquee eso. Ese es el concepto con las listas de acceso. ¿Ya? Así que es súper importante dónde se aplica. Esta sesión ha sido bastante larga. Las listas de acceso son temas muy complejos de analizar, muy complejos de entender, demoran muchos años, mucha práctica también. Si no lo entienden en la primera, no se sientan mal. Pero la sesión de hoy iba enfocada a explicar estos grandes conceptos generales respecto al Access List. Luego vamos a ver una segunda sesión con un ejemplo práctico que ustedes pueden descargar y ir realizando también junto conmigo, donde vamos a ver cómo se configuran las listas de acceso estándar en un router.